la clase. Bueno, entonces hoy en la parte final, en la fase número 5 de investigación de ese diagrama que pues hemos estado allí como tal viendo, voy a recordar un poquito cada una de esas fases, o les voy a preguntar para que por favor pues allí me indiquen cada una de estas fases a qué parte o sección del proyecto corresponde. Entonces, pues la primera está la fase de observar, es de identificar un problema. Esa se hace más que todo en campo o en algo que yo he visto pues que está pasando o está ocurriendo. La segunda fase es definir el problema. Esta segunda fase, ¿en qué parte o en qué sección del proyecto de curso la puedo identificar o la puedo como tal plantear? Esto que les estoy preguntando es lo mismo que les pregunto en la exposición final. Entonces, para que de una vez vayan ahí entrenando y teniendo presente pues qué se les va a preguntar. Entonces, ¿quién me dice esa segunda parte que dice definir el problema? ¿En qué sección del proyecto se plantea? En la introducción, profe. En la problemática. Ajá, en la introducción, en el planteamiento del problema, pero ese planteamiento está en la sección llamada introducción. Luego está el tercer punto, que es buscar fuentes de información. Esta parte de buscar fuentes de información que es ir a internet a tomar de allá como tal cierta información y que siempre debe de ir citada. ¿Cómo se llama esta sección en el proyecto? Marco teórico. Marco referencial. Marco referencial, no se llama marco teórico, se llama marco referencial. Ahora sí, ese marco referencial, ¿en cuántas secciones o partes se divide? En 3. ¿Cuáles son? El marco teórico, marco legal y marco teórico. El teórico, el conceptual. El teórico, conceptual y legal. Ajá, teórico, conceptual y marco legal. Listo. La cuarta fase, que es el planificar y utilizar instrumentos. ¿Cómo se denomina esta sección en el proyecto? Los métodos. Ajá, es la parte de los métodos. Y el día de hoy vamos a ir a esta fase final, que como tal es recolectar y analizar información. Y en este punto es lo último que vemos en el proyecto, que son los resultados, discusión y conclusión. Serían estas tres últimas partes que sí o sí van a ir enlazadas a estas demás partes que ya habíamos analizado, si es en el caso del artículo científico, y si lo llevamos al caso como tal del proyecto de curso, pues ustedes ya van en esta cuarta parte, que es la entrega del segundo avance del proyecto, que es el planificar, utilizar instrumentos. Bueno, otra cosa que les quería mencionar es que ustedes en la plataforma de Teams ya tienen como tal las 3 notas de este avance formativo 2, que al fin de semana cierra, al domingo cierra la plataforma, entonces pues ya se las subí allí y creo que el domingo en la mañana se las voy a subir pues en sí, la nota final a la Academia, pero pues de todas maneras como cada una de estas, y son 3, equivalen al mismo porcentaje, lo único que tienen que hacer es sumarlas y dividirlas entre 3 y ahí les dará la nota final que se sube a la Academia, pues si tienen de pronto pues ahí como el afán de saber en qué nota les quedó en sí el avance formativo, lo pueden hacer de esa manera. Y los que no, pues esperan hasta el lunes en la mañana que pueda subirles como tal ya se consolidado las notas. Entonces vamos a ir a la primera sección, vamos a hablar de qué se trata esta sección de resultados. Si lo llevamos al artículo científico, puede encontrar en algunos artículos que esta sección de resultados está unido a otro título que se llama análisis de resultados. En algunas ocasiones lo hacen de esta manera porque la revista donde publican, pues así como tal lo permite. Pero si lo llevamos al caso del proyecto, la plantilla institucional viene dividido como tal estas 2 secciones de resultados y análisis de resultados, o resultados y discusión. Discusión y análisis de resultados es exactamente lo mismo.
Lo único que difiere es el nombre, así como veíamos lo de materiales y métodos, métodos o metodología, que tenía un nombre diferente en los artículos, pero que al final la información que hay allí, pues es prácticamente la misma. En el caso de este artículo que estamos trabajando de las garrapatas y las vacas, ellos tienen divididas estas secciones, entonces vamos a encontrar primero un título de resultados. Y en ese caso, cuando el título está solito allí de resultados, lo que se va a incluir como tal de información en este punto es solamente datos experimentales y el comportamiento de esos datos. ¿Cómo lo debo expresar? Por medio de un texto y por medio de gráficas, de tablas, eso lo decido yo, pero sí o sí tiene que ir un texto en donde me diga cuál fue el comportamiento de esos datos que obtuve, ya sea de una investigación en internet, si lo hice, por ejemplo, con encuestas, entonces los resultados que obtuve de esas encuestas los voy a poner aquí y voy a describir cuál fue su comportamiento. ¿Con esto a qué me refiero? A que no voy a mencionar el porqué del comportamiento, simplemente voy a decir fue mayor, fue menor, pero nunca voy a dar las razones el por qué fue mayor o el por qué fue menor. Si pongo datos, si pongo porcentajes, si pongo resultados numéricos, exponiendo cuáles fueron estos, pero nunca indico el por qué o la razón de esos resultados. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un tema ambiental, en donde yo medí la contaminación por gases, no sé, de efecto invernadero en la pandemia, y un año antes de la pandemia, en el 2019, si lo llevamos pues aquí a Colombia, que el confinamiento se dio en el 2020, entonces si lo llevamos al 2019 y tenemos un valor o unos datos de esos gases emitidos a nivel de las industrias en el año 2019, y luego los comparamos con la emisión de gases en ese 2020, pues entonces, en este punto de los resultados, vamos a poner que en el año 2020 se presentó una reducción de emisión de gases de efecto invernadero por parte de las industrias. Estamos exponiendo datos, estamos diciendo que hay una reducción que fue menor en cierto porcentaje, pero en ningún momento yo estoy dando un razonamiento de por qué pasó eso. Que si llego a la parte de la discusión, entonces ya voy a decir, no, eso se dio porque en el 2020 inició lo de la pandemia en Colombia, pasó lo del confinamiento, algunas empresas debido a ese confinamiento cerraron y por eso se disminuyó, pero no lo voy a explicar en esta sección de resultados, sino que lo voy a explicar en la discusión. En los resultados solamente pongo números, datos estadísticos y cómo se comportaron. Fue menor, fue mayor, lo muestro por medio de una gráfica, pero nunca explico el por qué. El por qué se explica en la siguiente sección, para que lo tengan allí. Claro, si tienen alguna duda, pues levantan la manito, habilitan el micrófono para pues explicar. Esto pues es el artículo que veníamos trabajando, les voy a leer lo que tiene que ver con los resultados y luego voy a ir pues explicándoles ciertas cosas. Ellos aquí en los resultados los dividen en dos, en donde hay unos subtítulos. El primer resultado lo tienen como esas cargas parasitarias en los grupos, o sea, la cantidad de garrapatas que encontraron en esas vacas, y la segunda parte lo tienen en cuanto a la cantidad de leche que producían esas vacas y la relación que establecieron entre la cantidad de leche y la cantidad de garrapatas que presentaban estos animales. Entonces, en los resultados, en el primero dice, la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos del Tolima como para los del Valle del Cauca. En la figura o figuras del 1 al 3, importante, siempre que yo voy a poner una tabla, una imagen, una figura, un gráfico, en el texto tengo que mencionar qué es lo que voy a presentar a continuación. O sea, no puedo poner un gráfico, una imagen o una tabla sin antes darle una antesala y escribir un texto. No es algo muy largo, pero sí antes tengo que mencionar
la persona que va a leer mi trabajo y va a ver esa gráfica, ¿qué es lo que se va a encontrar allí? ¿Y cómo se hace? Pues por medio de esta manera. Adicional a eso, hay dos formas de poder incluir estas gráficas. Si ustedes ven aquí, pues todavía la gráfica no se muestra solo hasta que se termine toda la redacción de los resultados. Entonces, una manera puede ser esta. Primero menciono todos los resultados que obtuve y al final de mencionar todo en un texto, pongo las gráficas, como en el caso de este artículo que están por separado. Pero también hay otra opción para expresar esos resultados o redactar esta sección. Y es que yo puedo coger cada uno de los resultados y luego inmediatamente de mencionar las gráficas, puedo poner allí como tal las gráficas. Entonces, dos maneras. Primero, menciono todos los resultados y pueden ver por acá también hay otra figura, todavía no la presentan, solo al final de todo el texto es que presentan como tal las gráficas. Esto lo puse de esa manera para mostrarles como el contraste de cómo puedo hacerlo, en donde puedo poner el texto, mencionar las figuras y inmediatamente poner allí esas figuras o esas tablas, y lo mismo pues lo hice aquí para que tengan como la comparación de que se puede hacer así de esta manera, o pues redacto todo el texto y solo al final de redactar todo el texto en la sección de resultados pues indico todas las gráficas ahí junticas, numeradas, tal cual como pues indica aquí. Entonces me dice, en la figura del 1 al 3 se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación en las dos regiones estudiadas. Luego de ahí dice la producción de leche y la correlación con cargas parasitarias para los datos de la finca del Valle del Cauca, y dice que obviando unos conteos que ellos hicieron, recordando los materiales y métodos, ellos nos mencionaban que habían contado las garrapatas y que tenían como unos grupos allí, en donde ordeñaban a las vacas de manera manual o hacían un ordeño de manera mecánica en esta finca del Valle del Cauca. Pero resulta que cuando ellos hicieron el experimento y al final obtuvieron estos datos y estos resultados, se dieron cuenta que todas las vacas que habían ordeñado de manera manual en el conteo de esas garrapatas se presentaban valores atípicos. ¿Qué quiere decir eso? Valores desconocidos y muy diferentes a los que obtuvieron en los demás grupos, y por esa razón ellos decidieron omitir esta información. Entonces nosotros también podemos hacer eso. Si de pronto por algún error humano que puede pasar, ocurre esto que ellos están mencionando aquí, que se presentaron ciertos errores en esas vacas que tenían su ordeño a mano y en esos conteos de las garrapatas, ellos pueden decir, mire, nos pasó este inconveniente, nosotros no vamos a incluir esos datos, no se los vamos a presentar aquí en los resultados, pero exponemos qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque en los materiales y métodos nos estaban hablando de que nos iban a entregar estos resultados también de este grupo de vacas. Y al final aquí, pues en su sección de resultados no lo van a hacer, pero nos explican el por qué no nos vamos a encontrar datos aquí. Luego nos mencionan otros resultados en donde dicen los animales de mayores requerimientos nutricionales, o sea, los que requieren mejor nutrición, presentaron mayores conteos de garrapatas, siendo estos más bajos en el grupo de hembras, esa hembras quiere decir vacas que no producen leche, en comparación con los demás grupos en producción. Esto que les acabé de leer aquí me está mencionando uno de los resultados en donde me dice, vea, las vacas que mejor se alimentan y que mayor leche producen tienen mayor cantidad de garrapatas en su cuerpo. Nos están indicando el por qué está sucediendo esta situación. ¿Quién me dice si nos indican o no nos están indicando? Por favor, que uno me responda. Nos están dando la razón o el porqué de eso que mencionan allí, el por qué las vacas que se alimentan mejor y producen mayor cantidad de leche No, tienen profe. mayores garrapatas. No. ¿Por qué? Porque en los resultados solamente se habla del comportamiento. Mayor, menor, puedo mencionar números, pero más doy explicaciones de por qué suceden las situaciones. Luego hablan allí de otros los resultados en otras las fincas en el Tolima. Dice, el mismo comportamiento se observó en el Tolima, en donde
se observó que la carga parasitaria de esas garrapatas estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecen los animales, siendo los individuos de alta producción los que presentan mayor carga de parásitos. Entonces aquí nos dicen lo mismo, miren, las vacas que mayor leche producen también en esta otra región del Tolima presentaron mayor cantidad de garrapatas en su cuerpo en comparación a las que menos producen. Otra vez, nos mencionan un resultado, pero no nos indican la explicación de ese por qué. Luego, en la parte final, dice, dentro de los análisis para correlacionar estas dos variables, se encontró que para los grupos de el Tolima, en un mes determinado, una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción de leche para el grupo de las vacas que mayor cantidad de leche produce. Y esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción, que tenía similar componente racial. Entonces ahí nos indican pues otros los resultados. Aquí esto es lo mismo que ya les leí, pero pues están los gráficos que ellos mencionan. ¿Qué debo tener presente yo para incluir gráficos? Primero, el texto. Segundo, darle un rótulo. ¿Eso qué quiere decir? Lo voy a poner. Si es una figura, pues figura el número de posición de esa figura en el trabajo. En este caso, pues es la primera figura, entonces ponen figura número 1. Si es una tabla y es la primera, yo pondré tabla número 1. Y luego, pues le voy a poner como tal un título que le voy a dar. Aquí, pues en estas tablas nos presentan como los promedios de conteos. Esta primera son de las fincas donde hicieron la investigación en el Tolima, que eran en total 5 fincas. Y según estos resultados, pues nos mencionan que en esta finca llamada San Javier, presentaron un promedio de 80 garrapatas por vaca. Es como tal aquí un promedio que las vacas en esta finca presentaban alrededor de 80 garrapatas. Y hace pues una comparación con las demás fincas. Esta es la que mayor cantidad de garrapatas presenta, que son 80. Aquí hay otro de los resultados. Y en este se menciona en el Valle del Cauca, en una finca que se llama Lucerna, el conteo de las garrapatas. Aquí lo dividieron por grupos de producción de leche, entonces está alta, uno mediano, que produce un poquitico menos que esta de producción alta, las que no producían nada de leche, y esta de las que producían pues un poquito de leche. Si nos vamos a los resultados y a los números, dice que en esta finca, en el Valle del Cauca, las vacas presentaban alrededor de 350 garrapatas por cada vaca. Si se compara con estas del Tolima, el número que aquí eran 80, acá en el Valle del Cauca 5 veces más alto que en el Tolima. En ningún momento nos están diciendo, pues, porque en el Valle del Cauca las vacas tienen mayor cantidad de garrapatas y porque en el Tolima no. Más adelante nos van a dar la explicación de por qué se comportaron de esa manera. Y luego acá hacen como una comparación entre las dos fincas de los experimentos en el Valle del Cauca y dicen que esta finca llamada La Isabela pues presentó mayor cantidad de garrapatas en los animales. Esto que está aquí también ya se los leí, hace referencia a la correlación que ellos establecieron entre la cantidad de leche que produce un animal y la cantidad de garrapatas que puede tener un animal. Y ellos por acá decían que fue una correlación positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor cantidad de leche que producen los animales, mayor cantidad de garrapatas van a tener en su cuerpo. Entonces las que producen casi 25 litros de leche, dice que tiene en promedio más o menos 45, bueno, 50 garrapatas en su cuerpo. Pero si vemos estas que producen solamente 5 litros de leche, perdón, tienen alrededor de 10 garrapatas en su cuerpo. Entonces aquí me dicen, miren, las vacas que mayor cantidad de leche producen son las que mayor cantidad de garrapata van a tener en el cuerpo. ¿Por qué? Pues ahorita lo vamos a ver en la discusión, el por qué. Esta parte que está aquí es un gráfico que se utiliza para analizar los artículos científicos, incluso cuando tengan que hacer el taller dentro de 8 días.
sobre esto, los resultados de esos artículos que ustedes han venido trabajando. Y también importante, requiero que para la próxima semana lleven las revisiones que se les entregaron de los métodos a la universidad, porque la necesitan para trabajar pues en el taller. Yo tengo el taller de uno de los grupos, creo que aquí pues ninguno de ellos está conectado, no sé si ellos, Norvin, los compañeros que son de otro semestre que ustedes ahí como que no conocen, pues saben que la clase era virtual. Ellos respondieron de pronto el mensaje para que me digan, porfa, Mayra, si te respondieron el mensaje. Sí, profe, ellos sabían que la clase era virtual y muchos respondieron que sí se iban a conectar y otros pues no. Entonces, pues, ellos sí sabían. Bueno, listo. Ya con que ellos sepan, ya ellos ya pues toman la decisión si se conectan o no. Bueno, aquí ya en esta parte pues de los objetivos está el objetivo que se había señalado específico en ese objetivo general, que es el punto de partida para poder llegar a obtener resultados. Luego, los materiales y métodos, esto que está aquí ustedes ya lo vieron con el trabajo que hicieron de materiales y métodos, tanto en lo que tiene que ver en el artículo como en lo que tiene que ver en el proyecto. ¿Por qué? Porque por cada objetivo específico que yo planteo, debo de redactar una sección de materiales y métodos que me ayuden a alcanzar este objetivo, y que de esta sección de materiales y métodos voy a obtener los resultados. Entonces, miren que si yo planteo de manera correcta unos objetivos específicos y obviamente pues el objetivo general, las demás secciones de mi proyecto que están sí o sí enlazadas al objetivo, pues van a quedar allí planteadas de mejor manera y voy a poder alcanzar los objetivos. Entonces, parto de un objetivo, planteo una sección de materiales para poder alcanzar ese objetivo, y de esta sección de materiales y métodos que planteé para poder alcanzar el objetivo, voy a obtener unos resultados. Entonces, esta es la manera correcta de yo llegar a unos resultados, partiendo de un objetivo, planteando una sección de materiales y métodos, y pues al final voy a obtener lo que tiene que ver con los resultados. Estos son capturas pues de lo que estaba allí en ese artículo. Por acá está el segundo objetivo. Ellos pues unieron dos objetivos, que fue relacionar y la producción. Entonces lo mismo, la parte que tiene que ver con la producción, la parte que tiene que ver con esto de relacionar o análisis de datos, y los resultados que ellos obtuvieron. Partieron de un objetivo y encontraron unos resultados. Luego, aquí está la parte de la discusión. Aquí yo ya voy a hacer un análisis. En los artículos científicos lo voy a encontrar como discusión o análisis de resultados. Es lo mismo. ¿Qué información debe de ir en esta discusión? Es importante tener presente esto. ¿Y por qué? Porque se los voy a preguntar en la sustentación del proyecto. Y es lo siguiente. ¿Qué información debo incluir aquí en esta discusión? Voy a explicar el comportamiento de los resultados que se indicaron en la sección anterior. ¿Y cómo lo voy a explicar? Voy a compararlo con lo que otros autores han hecho anteriormente relacionado a mi tema. No importa que esos datos que ellos tengan sean muy parecidos a los míos o que difieran totalmente. Sí o sí en la discusión tendré que apoyarme con información encontrada en internet. Entonces, en ese sentido, cuando yo realicé lo que tiene que ver con el marco teórico, en donde hablaba sobre teorías, metodologías que otros habían usado, incluso resultados que otros obtuvieron de eso que yo estaba investigando, entonces me va a servir, voy a poder tomar parte de esa información para poder comparar la discusión que yo tengo aquí. Ahora se los voy a mostrar pues con el ejemplo de la clase. Y en este punto también debo de dar respuesta a la hipótesis. No quiere decir que yo vaya a poner allí
la hipótesis se aprueba por estas y estas razones. No, pero de manera implícita con la información que yo voy a mencionar en esta sección, tengo que dar respuesta a la hipótesis. Entonces son dos cosas. La primera, explico resultados, el porqué del comportamiento, utilizando y comparando información obtenida de internet, o sea que sí o sí debe haber una cita bibliográfica en esta parte de la discusión. Y segundo, tengo que dar respuesta a la hipótesis planteada. Si ustedes en su proyecto de curso me redactan una discusión en donde la información que está allí no está dando respuesta a esa pregunta de investigación que plantearon en la introducción, pues les quedará mal. Entonces, para que tengan allí presente, en la discusión doy respuesta a la hipótesis del trabajo. Ahorita les voy a leer estos resultados y el análisis pues como tal de ellos, de ese artículo. Luego les voy a preguntar, de acuerdo a lo que ellos habían planteado pues en su hipótesis, si esa hipótesis según la información que ellos nos están dando aquí, se va a aprobar o se va a rechazar. Entonces, para que por favor estén ahí pendientes, porque pues la idea es que participen, pero pues si no participan, elegimos allí como tal al azar para que alguien responda si se aprueba y no se aprueba y el porqué de eso. Entonces, aquí en la parte de la discusión, ellos tienen que los efectos negativos de esa cantidad de garrapatas que se pueden encontrar en las vacas puede variar según la resistencia de cada individuo. A su vez, la resistencia depende de las razas del animal, su estado fisiológico y el estado de salud. Entonces, miren que aquí, desde el primer párrafo ya inicia apoyándose en información en internet, en donde dice que esa cantidad de garrapatas en una vaca puede depender de la raza del animal, de en qué estado fisiológico se encuentra. Entonces eso hace referencia a que si es una vaca que está produciendo mucha leche, a si es una vaca que de pronto está allí en gestación, acabó de, pues, de parir su ternerito o su ternerita, en qué estado de salud se encontraba en ese momento. Entonces nos indican por medio de información tomada de internet ciertas variables que son importantes al momento de realizar la comparación de datos. Y en este caso, pues ellos se van por estas variables: raza, estado fisiológico y la salud del animal. Luego, dice que es importante llamar la atención a que pues en este estudio, en unos lugares se presentaron conteos mucho más altos, dice que al menos 5 veces, es esto que yo les había mencionado aquí en las gráficas, en donde en el Tolima la cantidad de garrapatas promedio en una vaca era de 80, pero en el Valle del Cauca, justo en esta finca, era el 350 garrapatas. Y aquí nos van a explicar por qué pasó eso que están mencionando en esos datos, en esas gráficas. Y dice, en los grupos de la Hacienda Lucerna comparados con los de la Hacienda Chaco, o sea, Valle del Cauca versus Tolima, dentro de los muchos factores que pudieron contribuir a la diferencia tan alta entre esos conteos de garrapatas en las vacas, es porque ellos no tuvieron como tal en cuenta el manejo que se les daban a las vacas en esas fincas. Ellos lo único que midieron fue la cantidad de leche que producían las vacas con la cantidad de garrapatas que tenían esas vacas, pero nunca se detuvieron a ver, bueno, cuál es el manejo que les están dando a esas vacas en la finca. Y resulta que en una de esas fincas a los animales les tenían un tratamiento de acaricidas, entonces le aplicaban ahí un químico y ellos no tuvieron presente este manejo, y como no lo tuvieron presente, por eso se presentaron tanta diferencia entre el Valle del Cauca y el Tolima. Pasó de 350 a 80, y era porque pues estas vacas tenían un control químico de garrapatas. Y adicional a eso mencionan otro tipo de variables que pueden estar asociados a esa diferencia tan grande en esos conteos de garrapatas, y lo indica como las condiciones climáticas. Resulta que ellos tampoco midieron esas condiciones climáticas de temperatura, de humedad relativa, que son importantes. ¿Por qué?
porque la temperatura del Valle del Cauca no es la misma temperatura del Tolima. Y esas garrapatas, de acuerdo al clima, digamos que se adaptan mejor en unos climas que en otros climas, y por eso se pueden presentar garrapatas en los animales. Y ellos pues tomaron datos de esa información y dicen que esta puede ser la respuesta a esa diferencia tan grande entre ese conteo de garrapatas pues en estos animales. Luego aquí nos va a mencionar otro análisis de otros resultados y dice que respecto al comportamiento, al componente de la raza, se debe recordar que los grupos del Valle del Cauca, que se los había mencionado en la metodología, eran animales que tenían muchos cruces, o sea, eran animales criollos que son más resistentes a las garrapatas, y adicional a eso, aquí estos animales presentaban una alimentación balanceada en comparación pues a otros que solo se alimentaban de pasto. Entonces también aquí había una característica, era que unos animales se estaban alimentando de mejor manera en comparación a otros que solamente se alimentaban de pasto. Y dice que esto permite evidenciar que bajo la misma raza, aquí todas las vacas eran de la misma raza, la diferencia es que se alimentaban de manera diferente. Se podía encontrar que los animales que mejor se alimentan tienen menor garrapatas o cantidad de garrapatas en su cuerpo en comparación a los animales que solo se alimentan con pasto. Entonces aquí me están indicando que los animales que mejor nutrición tienen van a presentar menor cantidad de garrapatas en su cuerpo. Aquí están dando la explicación de otro de los resultados. Y esto se da porque si un animal no está bien alimentado, pues obviamente su cuerpo no va a tener un estado de salud muy bueno, y al no tener un estado de salud pues que no es muy bueno, va a ser más susceptible a que esas garrapatas se le peguen, porque en lo que nos decían acá arriba era eso, que la resistencia a esas garrapatas va a depender de ciertas razones, de su estado de salud. Y si una vaca no está en el mejor estado de salud, pues va a ser susceptible a que se le peguen mayor cantidad de garrapatas. Adicional a eso, por acá nos indican referente a la raza, y dice que es importante recordar que esta garrapata tiene mayor predilección por esta raza, que es una raza más especializada en la leche, o sea, no es una raza criolla, sino que es una raza especializada, más pura, y dice que se ha encontrado que tiene mayor reacción granulocítica. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo llevamos, por ejemplo, a un ejemplo de los perros, entonces los perros cuando son criollos sí se le pegan las garrapatas, pero no se le pegan en mayor cantidad como a los animales o perros que no son criollos, que son puros. Incluso los animales puros, en su cuerpo, cuando se le pegan estas garrapatas, en ocasiones, como tienen una piel tan sensible y tan delicada, le salen granitos, se le incona, bueno, le da una infección por esas garrapatas. Entonces lo mismo pasa en las vacas. Si las vacas son criollas, son más resistentes a este tipo de animales, ya que no les vaya a dar una enfermedad por las garrapatas que tienen, en comparación a esas vacas que no son criollas, que son puras, que sí son más susceptibles a que les den mayor cantidad de garrapatas, y adicional a eso, a que se vea afectado este estado de salud. Miren que otra vez ese resultado que ellos obtuvieron aquí lo contrastan o lo comparan con información obtenida de internet, de investigaciones pues hechas o realizadas anteriormente por otros autores. Luego aquí pues otra vez menciona lo mismo, dice: de igual forma se han identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos cruzados y que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Por esta razón, el componente genético es importante en las fincas, siendo en Australia recomendado el cruce de vacas o de razas para el control de garrapatas en las granjas, ya que se disminuye el número de garrapatas sobre los animales. Entonces me dice, mire, la raza también es importante y va a ser un factor en donde
me va a indicar la cantidad de garrapatas que puede presentar vaca o no. ¿Por qué? Porque si la vaca es pura va a tener mayor cantidad de garrapatas porque es más sensible y más susceptible a esas garrapatas. Si es criolla va a presentar menos cantidad de garrapatas. Y como les menciono, sí o sí tengo que tener información de internet de otros autores que respalden lo que yo voy a mencionar con mis palabras. Y aquí está el último resultado, en donde dice que en la finca del Tolima se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada por el grupo de producción. ¿Por qué? Porque las vacas que mayor producción tenían, de acuerdo a su estado fisiológico en el que se encontraban, que era produciendo mayor cantidad de leche, presentaban mayor carga parasitaria, o sea, mayor cantidad de garrapatas allí como tal en su cuerpo. Y eso es lo que me está mencionando aquí. El análisis de varianza mostró que los individuos de alta producción tenían mayor carga parasitaria que los otros individuos. Asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción que tenía similar componente racial. Esto lo corrobora lo descrito por Barbosa, bueno, ahí me muestra un autor, en cuanto a que el estado fisiológico de las vacas es importante. Y adicional a eso me menciona este periodo que se llama periparto. ¿Eso qué quiere decir? Que es un estado fisiológico en donde el animal se encuentra, o digamos que este periodo es unos días antes de tener el parto, en el parto y días después de tener ese parto. ¿Qué pasa en este periodo? Que estas vacas, para poder tener ese proceso de parto, que no es algo fácil, es un proceso difícil, requieren de una muy buena alimentación. ¿Por qué? Porque toda la energía que ellos obtienen del alimento se va a ir para el proceso de parto y para la producción de leche. Las vacas que están recién paridas son las vacas que mayor cantidad de leche producen. Y esa leche que producen, pues la van a utilizar para alimentar a la cría o al ternerito. Entonces, en ese sentido, estas vacas que están en ese periodo de periparto requieren una mejor alimentación para poder estar bien en su salud. Si la alimentación que ellas tienen es deficiente, no van a estar bien en su salud. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos están comiendo, todo lo que se están alimentando se va a ir para producción de leche y para el parto. Y para el mantenimiento de su cuerpo no va a quedar nada de reservas allí como tal energéticas, o sea, no van a estar bien nutridas, no se van a estar pues allí mal nutridas y de una su salud se va a afectar. Adicional a eso, cuando están en ese periodo en donde van a parir, los niveles de estrés se elevan. ¿Y qué pasa? Que cuando los niveles de estrés se elevan, en el cuerpo, se bajan las defensas y cualquier tipo de enfermedad, pues se le puede pegar a uno, cualquier virus. Digamos que en este caso, puede ser que en mí esté pasando eso, que los niveles de estrés estaban tan altos que de una me bajó las defensas y pues me pegó ese virus. Entonces, en los animales pasa exactamente lo mismo. Si tienen mucho estrés, el estrés suprime el sistema inmunológico, baja las defensas, y si a mí se me bajan las defensas, cualquier parásito, cualquier virus, cualquier bacteria se me va a pegar o se me va a adherir ahí como tal en el cuerpo. Y eso es lo que ellos mencionan y aquí están diciendo con información sustentada en internet. Primero me dicen qué pasó, qué encontraron ellos con sus palabras, y luego van a internet y buscan información de investigaciones anteriores en donde dice, ve, en vacas que están cercanas al parto, factores como alimentación deficiente, que era lo que yo les mencionaba, requieren de una muy buena alimentación, y altos niveles de estrés van a jugar un papel importante, un rol en esa susceptibilidad pues adquirida como tal en esos animales. Ahora les voy a preguntar, esta hipótesis, que ya se las voy a leer, ¿se aprueba o se rechaza y cuáles son las razones de aprobarla o de rechazar?
Los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente racial, el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. ¿Eso se aprueba, se rechaza y por qué? Se aprueba, profe. Se aprueba. ¿Por qué? Porque había una parte donde decían que, digamos que, por ejemplo, en la red nutricional, decían que pues las vacas que no se alimentaban bien iban a tener más carga parasitaria, ¿no? Ellos decían Ajá. ahí, incluso estaba como referenciado no sé, de otro coso, pues. Y como, bueno, sí, otros autores. Listo. Y en Y el caso también del componente racial decían que las criollas eran como más fuertes y pues entonces la otra raza pues era más susceptible a que le pegaran más garrapata. La garrapata. Listo. Y en la parte del estado fisiológico, que es en el periodo en el que se encuentran esos animales, también influye en la cantidad de garrapatas que pueden presentar. Sí, Sí, bueno, ¿y qué se porque mencionaba ahí allí? decían Ujú. que las que producían más leche eran las que mayor garrapatas iban Tenían a en el tener. cuerpo. Ujú. Entonces, sí, miren que aquí yo les hice un cuadro resumen. No quiere decir que cuando ustedes redacten esta sección de la discusión, en su trabajo lo vayan a hacer así tal cual como está aquí en esta diapositiva. No, esto que lo tengo aquí es para que ustedes entiendan de mejor manera lo que tiene que ver con esta sección de discusión. No quiere decir que ustedes cuando redacten el proyecto vayan a poner la hipótesis, me la copien ahí y luego me digan, sí se aprueba por estas y estas razones. No, miren que con la información que ellos están dando aquí, sin decirme, mire, la hipótesis que nosotros planteamos en la introducción era esta, y por estas y estas razones se aprueban, no, miren que de manera implícita la información que ellos ponen en esta sección de discusión o análisis de resultados, que es lo mismo, con la información que ellos están brindando aquí, nos están dando a entender de que esa hipótesis que habían planteado en un inicio, en esa introducción, en esa hipótesis, pues lo puedo encontrar de acuerdo a los razonamientos en que se aprueba o se rechaza. Para el caso de este artículo, ellos aprobaron. Entonces me voy a devolver. En la discusión a que doy respuesta a la hipótesis. ¿Cómo doy respuesta? Por medio de una comparación entre el análisis de mis resultados y lo que otros autores han encontrado referente a las investigaciones. Si por ejemplo yo voy a internet y lo que encuentro es que los datos de los otros autores son totalmente diferentes a lo que yo tuve en mi investigación, no hay problema, o sea, no tienen que ser iguales ni parecidos. Si lo que yo encontré en internet dice que los resultados pues son muy diferentes a lo que yo realicé en mi proyecto, no quiere decir que está mal, y puedo establecer una comparación en donde yo diga, este autor que realizó una investigación parecida a la mía, encontró estos y estos resultados, pero al realizar la comparación con mi trabajo, los resultados difieren en estos y en estos porcentajes, en estos valores o en este tipo de resultados y no hay ningún problema, o sea, no tienen que ser iguales, pueden diferir, incluso pueden ser totalmente contrarios a lo que yo encontré y no hay ningún problema. Pero el hecho es que sí o sí tiene que haber una cita bibliográfica que avale la información que yo estoy mencionando de mi discusión. Luego vamos a ir a la siguiente parte como tal de esta conclusión, de las secciones del proyecto, que es la conclusión. En sí es la última parte que vamos a encontrar en el proyecto y pues ahí no debe de ir cualquier tipo de información. Lo primero es que la conclusión debe sintetizar como tal lo que yo realicé en toda mi investigación, es un tipo resumen en donde yo indico qué fue lo que alcancé y en ese sentido, como estoy indicando qué alcancé, en la conclusión voy a dar respuesta a los objetivos específicos que yo planteé en mi trabajo. En ese sentido, si yo tengo 3 objetivos específicos, entonces por cada uno de ellos, la idea es que yo redacte un párrafo. No quiere decir que aquí pues voy a tomar el objetivo específico número 1, lo copio y le doy respuesta y así sucesivamente. No,
de manera implícita lo que voy a hacer es que por cada uno de ellos voy a redactar un párrafo en donde indique cómo hacer ese objetivo específico y a qué llegué. Entonces, en la conclusión, doy respuesta a los objetivos. En la discusión, doy respuesta a la hipótesis planteada. ¿Por qué se lo repito? Varias veces por dos razones. La primera, para que lo redacten de manera correcta en su proyecto, porque si no me aparece la información así, pues entonces les va a quedar mal y les va a afectar en la nota. Y la segunda, porque en la parte de la exposición que van a realizar también les voy a hacer esa pregunta. Y resulta que el proyecto final tiene un valor del 20%, como tal es la nota más alta de la materia, y se divide 10% la exposición y 10% el trabajo que ustedes entreguen. Entonces puede ser que les vaya muy bien en el trabajo que entreguen, pero cuando yo les haga las preguntas allí de su exposición y esa defensa que ustedes realicen, pues no sea la mejor y no les vaya tan bien en la exposición. Entonces, por eso, se lo repito varias veces para que lo entienda, se les quede y que cuando yo vaya a la exposición allí les digan, bueno, díganme si aprobaron o no la hipótesis, cuáles fueron las razones y en qué sección de su proyecto dieron respuesta a esa hipótesis. Entonces ustedes de una tienen que ir a la discusión y con esa discusión decir, en esta parte del proyecto dimos respuesta a esa hipótesis. Cuando yo les diga, bueno, ¿qué fue lo que alcanzaron en su proyecto? Entonces ustedes me dicen, profe, y me muestran la conclusión o las conclusiones que hicieron y me digan, profe, por medio de la conclusión indicamos qué fue lo que alcanzamos de acuerdo a esos objetivos específicos que nos habíamos planteado al inicio en la introducción. ¿Por qué? Porque lo que yo les voy a calificar en el proyecto, bueno, esto que tiene que ver, pues es más esta parte de la estructura, cómo están ligadas cada una de las partes, cómo se dan esas fases de investigación que ustedes vieron ahí en ese diagrama, que está ahí, es un diagrama circular en donde están numeradas las fases de investigación y es porque una se relaciona con la otra. Entonces yo les voy a preguntar qué sección se relaciona con la otra y aquí pues justo se los estoy como tal explicando. ¿Qué información debe de ir en la conclusión? En este punto de la conclusión, entonces ya saben, el argumento es un resumen, algo que sintetiza qué fue lo que alcancé en mi trabajo, es respuesta a los objetivos. Por cada objetivo específico, pues debo de redactar qué fue lo que alcancé y adicional a eso, también en la conclusión puedo dejar abierta una parte en donde al final, en el último párrafo, yo ponga información de dudas que a mí se me generaron o de cosas que yo no alcancé a investigar porque mi proyecto llegaba hasta cierto punto, pero puedo dejar abierto como tal el tema de investigación, son tipo de recomendaciones para investigaciones futuras. Si otra persona quiere investigar o hablar sobre el mismo tema, pues entonces ahí en la conclusión puedo dejar abierto las recomendaciones. Ahorita pues aquí en esta conclusión lo vamos a ver. Entonces lo que ellos tienen en sus conclusiones es lo siguiente. Al comparar animales en el mismo estado fisiológico y con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastoreaban con esta dieta, pues que era mejor nutricionalmente, tienen 56% menos carga parasitaria observada en comparación a los que solo se alimentaban de pasto. Entonces miren que aquí ellos también hicieron algo y fue darme un dato numérico que en una parte de su proyecto lo mencionaron. Simplemente me mencionaban, vea, los animales que se alimentan de este tipo de nutrición presentan menor cantidad de garrapatas, pero pues no me mencionaban como tal este porcentaje. Entonces ahora aquí en la conclusión yo también puedo hacer lo mismo, me puedo guardar ciertos datos que yo considero que son importantes y los puedo poner en la conclusión. Ellos aquí me están diciendo, mire, este fue el porcentaje que según los datos que obtuvimos, nosotros hallamos, en donde encontramos que los animales que mejor se alimentan con este tipo de alimentación van a presentar 56% menos cantidad de garrapatas en comparación a los que se alimentan solo de pasto.
Luego dice, a su vez los individuos con mayor requerimientos nutricionales, como las recién paridas o de alta producción, entonces aquí me está hablando del estado fisiológico del periodo en que se encuentran los animales, de ese resultado que obtuvieron. Dice que estos animales de alta producción pues presentan mayor cantidad de garrapatas en comparación a los grupos que producen menos cantidad de leche. Es lo mismo que habíamos visto en los resultados, en el análisis de los resultados, y aquí ya me lo ponen como tal en conclusión, y es lo que ellos obtuvieron luego de establecer pues relaciones entre la cantidad de leche que producen las vacas y la cantidad como tal de garrapatas que tienen esas vacas. Y que en el objetivo ellos habían establecido que iban a hacer una relación entre estas dos variables y estos son los resultados. Las relacionaron y se dieron cuenta que las vacas que más cantidad de leche producen son las que mayor cantidad de garrapatas tienen en el cuerpo. Y luego aquí al final me habla sobre la recomendación que ellos dan, en donde no evaluaron muchos variables que eran importantes al momento pues también de analizar los resultados. Entonces dicen que el posible efecto benéfico de estas dietas balanceadas es complejo y dependerá de factores como la asociación de vegetales, el estado fisiológico del animal, el nutricional y los factores climáticos. Recuerden que ellos por allá nos dijeron que estos factores climáticos eran importantes porque se dieron cuenta que como no los midieron, en unos grupos encontraron unos datos muy diferentes en donde decían, no, es que esos factores influyeron también en esa cantidad de garrapatas en los animales. Y nosotros no los medimos, no tomamos temperatura, no tomamos humedad relativa, y resulta que eso influye también para que las vacas tengan mayor cantidad de garrapatas o menor cantidad, porque resulta que esas garrapatas, pues, a unos climas son más susceptibles y a otros no, y se adaptan mejor. Entonces ellos aquí dejan abierta esa recomendación de que también es importante hacer una investigación en donde se evalúe la cantidad de garrapatas de acuerdo a estos factores climáticos, cosa que ellos no hicieron en su trabajo, en esta investigación, pero que después de que la realizaron se dieron cuenta que es algo que también se debe tener presente. Y luego dice que al comparar dos sistemas de alimentación nutritiva se observaron diferencias significativas en la carga parasitaria y en su relación con la cantidad de leche que produce. Entonces, dieron respuesta a los objetivos y al final dejaron una recomendación para próximas investigaciones de otros autores o de ellos mismos, analizando otro tipo de variables diferentes a las que ellos analizaron aquí en el trabajo. Y esto que les voy a presentar aquí es el resumen. Ese resumen, como tal, no está ubicado al final del proyecto o de los artículos científicos. Se los voy a preguntar. ¿Alguien ha visto ese resumen en qué parte está ubicado de la plantilla institucional o en los artículos que ustedes descargaron? ¿Alguien ha visto dónde está ese resumen? Pues yo lo miro como arriba. Que es Está el al inicio. resumen, el astra y luego la introducción. Antes de la introducción creo que sí. Está antes de la introducción. Entonces el resumen está como tal al inicio de mi trabajo. Pero ¿por qué se los explico de último? Quiero que les quede claro porque en ocasiones en el proyecto, así van que en la plantilla diga que el resumen está arriba. Como yo se los expliqué al final como último tema de la materia, cogen y me lo quitan de arriba y me lo ponen abajo después de la conclusión. No quiere decir que vaya en esa posición. La razón de por qué yo explico ese resumen al final es porque este resumen tiene en su redacción toda la información de mi proyecto, desde la introducción hasta la conclusión. Entonces, si yo no he llegado a la conclusión de mi proyecto, pues no podré redactar el resumen. ¿Por qué? Porque no tengo la información completa. Entonces, el resumen es lo último que se redacta del proyecto, pero va al inicio de mi trabajo. La razón por qué se redacte de último es porque requiero terminar todo el trabajo, llegar hasta la conclusión para poder redactarlo. Entonces aquí, como tal, me indica qué es el resumen.
de manera muy rápida y precisa, yo voy a darle al lector una breve descripción de lo que yo realicé en mi trabajo, en donde voy a incluir introducción, materiales y métodos, resultado, análisis de resultado, discusión y conclusión. O sea, todo mi proyecto, cada una de las secciones de mi proyecto. Pero ¿qué pasa? Que la información que yo voy a ver allí no va a ser un copy y pegue de cada una de las secciones, o sea, yo no voy a ir a la introducción y voy a copiar un pedazo y lo pego en el resumen, voy a ir a los materiales, copia y pegue, resultados, copia y pegue, y análisis y discusión, copiar y pegar. No lo voy a hacer de esa manera. Con mis palabras tendré que redactar como tal esa información. ¿Por qué le digo que con sus palabras? Porque resulta que este resumen va a tener un límite de palabras. ¿Cuál es ese límite de palabras? Si lo llevamos a los artículos científicos, algunas revistas permiten que tengan hasta 500 palabras. Si lo llevamos al trabajo de grado, a la plantilla institucional, la cantidad de palabras va a ser mucho más limitada. Creo que en esta versión APA, séptima edición, el resumen solo debe tener como 100 algo de palabras, creo, 125, no recuerdo, pero allí les dice. Entonces, cuando ustedes, por favor, vayan a hacer esta sección en su trabajo, en su proyecto, verifiquen la cantidad de palabras que allí les menciona que puede tener el resumen y van a trabajar con ese límite. Creo que son como 100 algo. Entonces, en 125, 30, 150 palabras van a tener que indicar todo lo que realizaron en su proyecto. Hay algunas secciones en las que yo puedo decir, bueno, voy a omitir la información, porque si, por ejemplo, yo me voy directamente a la conclusión, pues en esta conclusión ya tendré análisis de resultados o discusión. Voy a mencionar al fin qué fue lo que encontré, a dónde llegué. Entonces yo puedo decir, bueno, en mi resumen solo va a ir introducción, materiales y métodos, y resultados y conclusión. Me voy a omitir esta parte de los análisis de resultados. O puedo decir, no, va a ir la introducción, los materiales, análisis de resultados y la conclusión. Eso va a depender de la cantidad de palabras que se indique en la plantilla institucional, porque si son pocas, entonces pues tendré que omitir en estas últimas partes pues alguna de ellas. ¿Por qué? Porque la información que se presenta allí está muy relacionada y si yo voy directamente, digamos, a la conclusión, pues la persona que lee ese resumen va a entender o va a comprender qué fue lo que yo alcancé. Pero lo que es la introducción, materiales y métodos, sí o sí debe de ir y ya lo demás pues defino en cuanto a resultados, análisis y conclusión, cuál de estas secciones va o no va. En el caso de los artículos, la mayoría de los casos incluyen todas. ¿Por qué? Porque tienen alrededor de 500 palabras para poder redactar este resumen. Lo otro es que allí en esa introducción yo voy a definir qué información voy a poner. Algunos artículos lo que hacen, y la mayoría, es poner el objetivo, la meta que van a alcanzar con su proyecto de investigación o el trabajo que hicieron. Y en otras lo que incluyen es el problema de investigación que están trabajando. Entonces, pues uno como autor define qué información va y qué información pues realmente no va. Este que está aquí, pues es el ejemplo de ese mismo artículo. Yo les señalé las partes, esto va de manera implícita. En algunos artículos científicos ustedes van a encontrar que tienen estos títulos de introducción, materiales, aquí aparecen antes de mostrar la información, pero en otros artículos no los titulan. Como en el caso de este, miren que no tiene títulos, iniciando cada una de las partes, yo se las señalé para que quede claro, pues, de qué se está hablando y cuál tema o información hace referencia a cada una de las partes. En el caso de la introducción de este artículo, ellos en su resumen pusieron lo siguiente: el presente estudio se realizó con el propósito de relacionar las cargas de la garrapata en hembras bovinas de diferentes razas, pastoreando en diferentes tipos de alimentación,
en los departamentos del Valle y del Tolima. ¿Qué información incluyeron allí? Miren que ellos pusieron con el propósito, eso quiere decir que pusieron parte de la información de su objetivo, que este era el propósito que ellos tenían allí o el objetivo que pretendían alcanzar. Me habla de esas poblaciones de estudio, las garrapatas y las vacas, me habla del tipo de alimentación y me habla del lugar donde se realizó la investigación. En sí, lo que ellos incluyeron en su introducción fue prácticamente, el objetivo de la investigación. Luego están materiales y métodos, entonces ellos también decidieron cuál era la información más importante y que de manera resumida podían incluir allí en esa sección de materiales y métodos, pues en ese resumen. Entonces ellos pusieron la siguiente información. Se realizaron conteos en 7 grupos de animales pertenecientes a las razas, entonces ahí me habla pues con las razas que trabajaron. En diferentes estados fisiológicos habían diferentes grupos de acuerdo a la cantidad de leche. En los sistemas silvopastoriles, alimentación balanceada, y me dice qué tipo, y me da el nombre científico ahí de los alimentos o los pastos y forrajes que les daban, y me da un periodo de conteo de garrapatas, y dice el conteo de garrapatas se efectuó cada 15 días. Entonces lo mismo, no voy a poner toda la información de materiales y métodos, sino que simplemente voy a resumir, voy a decir cómo estaba compuesto el grupo de investigación, si había un periodo de tiempo determinado, y ciertas especificaciones, como lo hicieron ellos allí, del tipo de raza y el tipo de alimentación. Ellos omitieron el análisis de resultados o discusión, y lo que hicieron fue poner los resultados que obtuvieron, o sea, simplemente mostrarme el comportamiento de esos datos, y luego pasaron a la conclusión. Entonces en los resultados dice, se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde en los grupos de animales con mayor cantidad o mayor producción de leche estuvieron relacionados con mayor carga parasitaria. Entonces lo mismo, expone datos, el comportamiento que fue mayor y lo deja hasta ese punto. Y aquí al final está la conclusión, en donde dice que se concluye que tanto los sistemas de producción como el nivel de productividad de los animales influye sobre la cantidad de garrapatas que puede presentar una vaca, y que también el tipo de alimentación influye en esa cantidad de garrapatas, y estos dos fueron como los resultados y el análisis más importante, que la cantidad de leche está directamente relacionada con la cantidad de garrapatas, y que el tipo de alimentación, si es más nutritiva, pues también está relacionada con la cantidad de garrapatas que se puedan presentar en esas vacas. Lo otro es que aquí al final hay algo que se llaman palabras clave. Estas palabras clave tienen para los artículos científicos un límite, y va de 3 a 5 palabras clave. En la parte de la plantilla creo que son hasta 6 palabras claves, entonces diría de 3 a 6 palabras claves para lo que tiene que ver con el proyecto. No se definen y las palabras deben de ir divididas así por coma. Pongo una de las palabras, lo divido por una coma, separo allí y lo hago de esta manera. Entonces, para que lo tengan presente cuando redacten su proyecto, en donde van a poner palabras clave, van a elegir allí entre 3 o 6 palabras claves y las van a ubicar de esta manera. ¿Qué es lo ideal? Que estas palabras que yo mencione aquí no se encuentren como tal en ese resumen que yo realicé. Es como lo ideal que se tiene de no repetirlas. No se definen. ¿Por qué se los menciono? Porque he encontrado proyectos en donde ponen las palabras claves y a la siguiente hoja me ponen a definir cada una de esas palabras. No. ¿Para qué se pone esto en los proyectos, en las tesis o en los artículos? Se pone para que cuando una persona en el buscador académico, por ejemplo en Google Académico o en una revista o en la base de datos de la universidad, incluya ciertas palabras de búsqueda, y lo que hacen esos buscadores académicos es asociarlo a estas palabras claves.
En ese sentido, si yo en Google me meto y busco, por ejemplo, producción lechera, entonces de una lo que va a hacer es que me va a asociar esa información que yo puse en el buscador de Google con estas palabras claves que tenía de este artículo que trabajamos, y una me va a salir allí como una de las opciones de búsqueda en donde yo puedo pues obtener información. Entonces, estas palabras claves se dan con el sentido en que la persona que busque información referente a la producción lechera encuentre este artículo. Si es una tesis que yo hago, pues entonces lo mismo. Cuando busquen en internet, si hay una palabra que están estas palabras claves en eso que esa persona buscó en Google, de una va a asociar la información de mi artículo con esa búsqueda que se ha realizado allí en Google. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.